Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Bienvenidos a este programa Opiniones. Tenemos un editorial de Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata en Argentina, quien, como siempre, nos lo ha hecho llegar a nuestro correo electrónico. El título es una pregunta: ¿a dónde lleva el camino sinodal? Dice Monseñor Héctor Aguer: sínodo es la traducción exacta del sustantivo griego sínodos. Resulta interesante recoger los elementos de los que se forma la palabra sin con Y como adverbio que significa conjunto, todos juntos al mismo tiempo, y como preposición puede traducirse con por medio de. El nombre sínodos con Y indica reunión, asamblea y también compañero de viaje. El sin con Y se compone con odos, camino, ruta, guía, y es femenino en griego. De allí se forma también métodos, método. Históricamente en la antigüedad cristiana se llamó sínodo a la convocatoria y la reunión de los obispos, según las provincias eclesiásticas, presidida cada una por el metropolitano, los cuales se encuentran en asamblea para tratar asuntos de máxima importancia, definir doctrinas y condenar y refutar herejías, advirtiendo la heterogeneidad de esos errores en contradicción respecto de la didaché, cuyo fundamento se encuentra en los inicios apostólicos. Ahí ya encontramos un cambio grande, radical, con relación al actual sínodo, y es que no se van a condenar y refutar herejías ni a definir doctrinas, se van a aprobar herejías, a aprobar apostasías. Eso es lo que va a suceder en el mes de octubre. Continúa diciendo Monseñor Héctor Aguer: dos rasgos principales a tener en cuenta. Los protagonistas son siempre obispos, sucesores de los apóstoles de Jesús, y la duración es determinada en el tiempo y no se extiende excesivamente. El nombre sínodo ha quedado para significar solo aquellas reuniones señaladas, es decir, un uso exclusivamente teológico eclesiástico. La historia de la Iglesia ofrece numerosos testimonios del intercambio entre sínodo y concilio, nombre este que procede del latín, como veremos enseguida. Aristóteles afirmó justamente que el camino como movimiento se identifica por el fin. La meta es lo que permite reconocer la vía que lleva a ella, identificándola por el dónde ella conduce. Para poner un ejemplo banal, si uno desea ir a Mar de Plata, no tomará la ruta que nos lleva a Córdoba, ¿no? Es decir, si usted está en Roma y quiere ir a Madrid, no toma la ruta por París, ¿no? Bueno, a no ser que salga más cómodo económicamente, ¿no? Etcétera. Concilium es voz exquisitamente ciceroniana, de Cicerón. Según Cicerón, la naturaleza nos concilia, nos une, primeramente con los dioses, los padres y la patria. Concilio equivale a junta o congreso. La historia ha reservado concilium con M para designar la convocatoria universal en la Iglesia. Los sínodos son más bien reuniones parciales de un país, una región, un grupo de naciones. De suyo, concilio y sínodo son sinónimos. La referencia a Dios y a los padres obispos, es decir, a la tradición, identifica a la Iglesia y a sus concilios. Synodus o synodos
transcripción latina del sustantivo griego es de uso clásico y también se encuentra en los escritos de los santos padres de Occidente. La referencia lingüística en la que me he detenido no es ociosa, nos acerca a la naturaleza de las realidades abordadas. El nombre es la cosa. El sínodo propuesto por Roma tiene características novedosas, insólitas. Viene realizándose desde hace 2 años, con una consulta extendida a través de las diócesis, las parroquias, a toda la iglesia. Decir toda es una exageración, imposible de concretar. La presunta democracia oculta la realidad. Los resultados serán decididos por el pontífice, entre comillas, ¿no? Difícilmente éste renuncie al manejo voluntario de las orientaciones que él personalmente desea. A esta altura del pontificado ya se sabe qué inclinaciones y qué resultados tendrá el sínodo. Que parezca democracia, yo decido. ¿Quién puede engañarse? El tiempo sinodal transcurre por varios años. Otro rasgo novedoso es la participación de laicos y, según la perspectiva de género, también de mujeres. Es la primera vez que esto ocurre. Los obispos no son los exclusivos protagonistas del sínodo. No es un sínodo de obispos. Se puede temer que este sínodo universal sufra el contagio del sínodo alemán, que huele a herejía y apostasía. Roma calla. Se puede sospechar que el silencio es su acuerdo. El alemán está obsesionado con 2 temas principales: la comunión de los divorciados que han pasado a una segunda unión y la reivindicación de una mayor inserción de los homosexuales en la comunión eclesial. No me refiero ahora a los muchos eclesiásticos que son homosexuales. También ya es una cuestión histórica la oposición a la encíclica de Pablo VI, Humane Vitae. Y agrega Monseñor Aguer: según recuerda el diario La Prensa de Buenos Aires, comillas, Francisco hizo de la crisis climática uno de los pilares fundamentales de su liderazgo de una década. Es muy probable que el sínodo en curso de realización tome también este tema para insistir en él. Es inquietante que algunos indicios permiten atisbar la benevolencia de Roma hacia la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por el contrario, la Iglesia debería enunciar proféticamente la oposición de aquel programa a la antropología cristiana y al orden natural. Me detengo en este asunto, dice Monseñor Aguer, que es de máxima importancia. La Agenda 2030 es un proyecto mundialista, globalista, de la Organización de las Naciones Unidas y de los organismos asociados que presionan a los estados para que adopten políticas abortistas y de educación sexual integral. Los objetivos de esa agenda están relacionados con la perspectiva de género. En realidad, se trata de una ideología que es el fundamento educativo por excelencia. Existe una verdadera obsesión para adoptar la cuestión sexual como base de todas las discusiones, lo cual tiene repercusiones en la política demográfica, tal como se ha visto en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en Bucarest, Hungría, en 1974. En la edición de 1994 de la misma conferencia, convocada en El Cairo, se solicitó a los estados la aprobación del aborto legal
y medidas educativas de reducción de la natalidad. La solicitud se convierte en realidad en presiones difíciles de resistir. El filósofo argentino provida Agustín Laje Arrigoni, en su libro Generación Idiota, una crítica del adolescentrismo, expone que la ideología de género se ha convertido así en un dogma escolar. Cierro comillas. Este autor, Laje, brinda una descripción de cómo, contra la voluntad de las familias y violentando sus derechos, creencias y valores, se adoctrina a los niños en nombre de la educación sexual integral. Y hay que ver las marchas de padres de familia en Estados Unidos, en México, contra esas políticas. Los datos, dice Monseñor Aguer, son indecorosos, repulsivos. Copio de las páginas 217, 218 del libro mencionado, cosas que también ya se están enseñando aquí en Colombia en las escuelas. Comillas: maestros bien adiestrados por el Estado se obsesionan con enseñarle a los niños a masturbarse, a utilizar juguetes sexuales, a disfrazarse de drag queen, a practicar sexo oral, a prepararse para mantener relaciones anales, a creer que la identidad sexual es una concepción abierta a infinitas posibilidades, a recurrir al aborto de distintas maneras si lo desean, a acceder a bloqueadores hormonales y hormonas sintéticas si pretenden cambiar su sexo. A la vez que se les habla sobre los derechos de las mujeres y se les alecciona contra el patriarcado opresor, se les insiste en que la biología no determina en ningún sentido su identidad. Cierro comillas. Nunca se habla de los derechos de los hombres, ¿no? Jamás. Organizaciones internacionales como la UNESCO confeccionan manuales que se impondrán en todos los estados del mundo. Se están imponiendo. Y los papás no saben nada. El Papa y el Sínodo deberían denunciar proféticamente las desmesuras de la Agenda 2030. Pero su reacción sería una auténtica profecía y el ejercicio apostólico de vigilar y reconocer el mal que se encuentra en el plan globalista. Hay algo más elemental aún: descartar el concepto de pecado, lo cual sería un atentado contra la bondad de Dios y la dignidad del hombre creado a su imagen. ¿A dónde lleva el camino sinodal?, se pregunta Monseñor Héctor Aguer. Y responde: lleva a la aprobación implícita del pecado y a la tolerancia viciosa que simpatiza con él. Qué grave, ¿no? Voy a repetirlo. ¿A dónde lleva el camino sinodal? Lleva a la aprobación implícita del pecado y a la tolerancia viciosa que simpatiza con él. El catecismo de la Iglesia Católica es clarísimo respecto de las desviaciones que atentan contra el orden de la verdad y el bien. El mundo necesita que el oficio apostólico se ejerza con solicitud. No ha de confundirse la meta, no ha de equivocarse el camino. Hay otra interpretación, dice Monseñor Aguer, que reconoce en la equivocación del camino un componente de orden preternatural. La acechanza del enemigo de Dios, de la Iglesia, del hombre. Les recuerdo, paréntesis, lo preternatural es todo lo de Satanás, lo natural todo lo de ustedes y lo mío, y lo sobrenatural es lo de Dios y lo de la Virgen. Es oportuno, cierro el paréntesis, es oportuno, continúa manifestando el obispo Aguer desde Argentina, recordar el discernimiento
que en medio del caos de los años 70 alcanzó inesperadamente Pablo VI. Comillas, dijo: por alguna rendija, el humo de Satanás se ha filtrado en la iglesia de hoy. Cierro comillas. Excluyo todo milenarismo. El fin se acerca analógicamente en diversos momentos históricos de la vida de la iglesia. Las apariciones marianas del último siglo advierten contra la administración venenosa del mal, del pecado que arruina la obra de Dios. También el testimonio de los santos permite reconocer esa administración venenosa del mal. No somos nosotros quienes nos acercamos al fin de la historia. Es este quien se acerca a nosotros. Y así se cumple el principio que asegura: motus infine velocior. El movimiento se acelera al final. Paréntesis. Y Bergoglio tiene todo el acelerador metido. El progresismo del actual pontificado reaparece en medio de las ruinas que ha producido y despliega así sus últimos recursos. Desde esta perspectiva se puede interpretar la vida de la iglesia, en la cual igualmente se manifiesta la providencia de Dios. Permanezcamos humildemente ante el misterio de los insondables designios del Señor de la historia. Firmado Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata, en Argentina. Buenos Aires, jueves 21 de septiembre de 2023, fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Impresionante nota de Monseñor Aguer, ¿no? La verdad ante todo, y una gran verdad en medio de todo, que es subrayado. ¿A dónde lleva el camino sinodal? Lleva a la aprobación implícita del pecado y a la tolerancia viciosa que simpatiza con el pecado. Eso es lo que quiere Jorge Mario Bergoglio. Ese es su propio deseo personal, no el deseo de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Opiniones. Los esperamos aquí en el canal, en la radio, en nuestras redes sociales. Mientras tanto, que Dios les bendiga.